Cuando se quiere estudiar la relación entre atributos nominales, no tiene sentido calcular el coeficiente de correlación de Spearman, ya que las categorías no pueden ordenarse. En este caso, se utilizan medidas basadas en las frecuencias de la tabla de frecuencias bidimensional, que para atributos se llama tabla de contingencia. En este ejemplo tenemos una tabla de contingencia para los atributos sexo, hombre o mujer, y hábito de fumar, fumador o no fumador. En la muestra hay 12 mujeres que fuman, 28 que no fuman, y hay 26 hombres que fuman y 34 que no fuman. El tamaño total de esta muestra es de 100 individuos. La forma de estudiar la relación entre el sexo y el hábito de fumar es por medio de las frecuencias relativas de cada par de categorías. Así, si el hábito de fumar fuese independiente del sexo, la proporción de fumadores en mujeres y hombres sería la misma, mientras que si hubiese dependencia, serían significativamente diferentes. En general, dada una tabla de contingencia para dos atributos x e y, si las variables fuesen independientes, entonces la proporción de individuos que presentan el valor y sub j en la variable y entre los que presentan el valor x1 en la variable x sería la frecuencia absoluta del par n sub 1j dividido entre la frecuencia absoluta de x1, n sub x1. Además, esta frecuencia coincidiría con la proporción de individuos que presentan el valor y sub j en la variable y de entre los que presentan el valor sería igual que en el caso de la variable x, y sería la misma para el resto de las categorías de x, puesto que x e y son independientes, y todas ellas coincidirían con la proporción de individuos en la muestra que presentan el valor y sub j, y que se calcularía dividiendo la frecuencia absoluta de y sub j entre el tamaño de la muestra. De estas igualdades se puede deducir fácilmente que la frecuencia absoluta de un par xy y sub j, bajo la hipótesis de independencia, se podría calcular multiplicando la frecuencia absoluta de los individuos que presentan el valor xy en la variable x, es decir, n sub xy, por la frecuencia absoluta de los individuos que presentan el valor y sub j en la variable y, es decir, n sub ij, y dividido todo entre el tamaño de la muestra. A esta última expresión se le llama frecuencia teórica o frecuencia esperada del par xy y sub j, bajo la hipótesis de que x e y sean independientes. Una posible forma de estudiar la relación entre dos atributos nominales es comparar sus frecuencias absolutas reales con las esperadas bajo la hipótesis de independencia. Esto es precisamente lo que hace un estadístico conocido como coeficiente chi cuadrado, que se representa con la letra griega chi elevada al cuadrado. El coeficiente chi cuadrado se calcula sumando para cada par de valores de la variable bidimensional el cuadrado de la diferencia entre las frecuencias reales n sub ij y las frecuencias esperadas, que recordemos era el producto de la frecuencia absoluta de xy por la frecuencia absoluta de ij y dividido todo entre el tamaño de la muestra. A su vez, la forma de estudiar la relación entre el sexo y el hábito de fumar es por medio de las frecuencias relativas de cada par de categorías. Se trata de una suma de cuadrados. Así, si el hábito de fumar fuese independiente del sexo, siempre es positivo. La proporción de fumadores en mujeres y hombres sería la misma, independientes, mientras que si las frecuencias reales coincidirán con las esperadas, serían significativamente todos estos sumandos se anularán, y por tanto el coeficiente valdrá 0, indicando que no hay relación entre las variables. Por contra, en la medida que cada vez haya más dependencia entre las variables, las diferencias entre las frecuencias reales y las esperadas cada vez será mayor, y eso se traducirá en que el coeficiente chi cuadrado también será mayor. Siguiendo con el ejemplo del sexo y el hábito de fumar, a partir de la tabla de contingencia se calculan las frecuencias esperadas de cada par. Así, por ejemplo, la frecuencia esperada para las mujeres fumadoras será 40, que es el número de mujeres en la muestra, por 38, que es el número de personas fumadoras, dividido todo entre el tamaño de la muestra, que es 100, lo que nos da 15,2. La frecuencia esperada para las mujeres no fumadoras será 40, que es el número de mujeres, entre 62, que es el número de personas no fumadoras, dividido entre 100, lo que nos da 24,8.
la frecuencia esperada para los hombres fumadores será 60, que es el número de hombres en la muestra, multiplicado por 38, que son las personas fumadoras, y dividido entre 100, lo que nos da 22,8. Y por último, la frecuencia esperada para hombres no fumadores será 60 por 62 dividido entre 100, lo que nos da 37,2. Una vez calculadas las frecuencias esperadas, para calcular el coeficiente chi cuadrado, vamos a calcular la variable x, es decir, n sub xi, por la frecuencia absoluta de los individuos que presenten el valor i sub j en la variable i, es decir, n sub j, y dividido todo entre el tamaño de la muestra. Esperada era 15,2. A esta última expresión se le llama frecuencia teórica o frecuencia esperada del par xi por la propia frecuencia esperada, 15,2, bajo la hipótesis de que x e y sean independientes. Para las mujeres no fumadoras tendremos la frecuencia real era 28 menos la frecuencia esperada, que era 24,8 elevado al cuadrado, y dividido por la frecuencia esperada, que era 24,8. Para los hombres fumadores, la frecuencia observada era 26 y la frecuencia esperada era 22,8. Así que tendremos 26 menos 22,8 al cuadrado, dividido entre la frecuencia esperada, que era 22,8. Y por último, para los hombres no fumadores, la frecuencia observada era 34 y la frecuencia esperada era 37,2. Así que tenemos 34 menos 37,2 al cuadrado dividido entre 37,2. Hacemos la suma y nos da un coeficiente chi cuadrado de 1,81, que al ser un valor próximo a 1 indica que no hay gran relación entre el sexo y el hábito de fumar. El principal problema del coeficiente chi cuadrado es que depende del tamaño muestral, ya que se calcula a partir de las frecuencias absolutas, no de las relativas. De hecho, se puede comprobar fácilmente que al multiplicar por una constante las frecuencias de todas las casillas de la tabla de contingencia, el valor de coeficiente chi cuadrado queda multiplicado por dicha constante, lo que podría llevarnos al equívoco de pensar que ha aumentado la relación entre las variables, no siendo cierto puesto que las proporciones se mantendrían. En consecuencia, el valor de chi cuadrado no está acotado superiormente y eso dificulta su interpretación. Para evitar estos problemas se suele utilizar otro estadístico conocido como coeficiente de contingencia, que se representa por la letra c, y se define como la raíz cuadrada del coeficiente chi cuadrado entre el coeficiente chi cuadrado más el tamaño de la muestra. De la definición del coeficiente de contingencia es fácil ver que al ser el numerador siempre menor que el denominador, siempre estará entre 0 y 1, de manera que el coeficiente de contingencia será nulo cuando las variables sean independientes y estará más próximo a 1 a medida que aumente la dependencia. Aunque el coeficiente de contingencia nunca puede llegar a valer 1, se puede demostrar que para tablas de contingencia de k filas y k columnas, el valor máximo que puede llegar a las esperadas es la raíz cuadrada. Todos estos sumando se anularán de k-1 y por tanto el coeficiente valdrá 0, indicando que no hay relación entre las variables. Y el hábito de fumar, por contra, como en la medida que cada vez haya más dependencia entre las variables, la diferencia será la raíz cuadrada de 1,81 y las esperadas cada vez será mayor más el tamaño de la muestra que era 100. Y eso se traducirá en que el coeficiente chi cuadrado, como en este caso se trata de una tabla de contingencia de 2 categorías por 2 categorías, el máximo valor que podría alcanzar el coeficiente de contingencia sería la raíz cuadrada de 2 menos 1 entre 2, es decir, la raíz de un medio, que vale 0,70. Así que, como el coeficiente de contingencia vale 0,13 y esto está bastante alejado de 0,7, podemos concluir que no existe demasiada relación entre el hábito de fumar y el sexo.